audiencia, que siempre está pendiente de Café Nocturno por ANTV, señal del pueblo legislador. Y qué sabroso es tomarse un cafecito con esas personas que siempre tienen que decir algo, y que han dejado algo y que seguirán haciendo algo por nuestro país. Y esta vez nos vamos a hablar con una persona a quien yo admiro mucho y sé que todos ustedes lo admiran porque lo han visto en muchas oportunidades en una etapa muy particular, pero aquí vamos a desnudarlo, aquí vamos a explorar un poco más de quién es ese invitado de esta noche. Veamos su biografía. Carlos Azpurua, gran caraqueño nacido en 1949, ama su patria bolivariana y chavista. Es un luchador incansable por el cine venezolano desde su debut como cineasta. Guionista de documentales en los años 70 y 80, donde destaca con pasión y fervor revolucionario críticas y denuncias a la derecha nacional e internacional. Este gran patriota venezolano, director de cine y relevante promotor cultural, le fue otorgado el Premio Nacional de Cine en el año 2006. El jurado que le otorga el premio razona diciendo: Carlos Azpurua, su actividad gremial y política siempre ha estado en defensa y desarrollo del cine nacional en diversos y exigentes escenarios, a la realización cinematográfica en términos de indiscutible relevancia, a través de una amplia filmografía reconocida nacional e internacionalmente, que abarca el cortometraje y el largometraje, el documental y la ficción, proponiendo invariablemente temáticas de honda raigambre de nuestra cultura ancestral y de nuestros más acuciantes problemas actuales. Carlos Azpurua fue diputado por el Congreso Nacional en el año 1989-1993. Como presidente de la Comisión de Cultura, fue responsable del proceso legislativo de la Ley de Cinematografía Nacional sancionada en 1993. Ha sido presidente de la Asociación de Autores Cinematográficos por 2 periodos consecutivos. En el 2002 fue comisionado especial del ministro de Educación, Cultura y Deportes para la reforma de la Ley de la Cinematografía, aprobada por la Asamblea Nacional. En el año 2003 promovió y presidió la Fundación Festival Iberoamericano de Caracas. Actualmente continúa su labor como diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Su más reciente obra cinematográfica se titula La Batalla de los Puentes, que narra los hechos ocurridos el 23 de febrero del año 2019, cuando la oposición extremista venezolana intentó ingresar por la fuerza una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Esta hermosa noche del sábado disfrutaremos de su más grata compañía en Café Nocturno. Y estamos aquí con este Café Nocturno y además va a ser bastante grato esta conversación. Además que a mí me encanta el cine. Yo soy casi cinéfila, pero qué mejor que estar con alguien que ha recibido premios internacionales, premios nacionales, que es multiconocido por muchos y por muchas. Carlos Azpurua. Carlos, Carlito, ¿cómo estás tú? Beso. Mi amor, ¿cómo andas? Quiero. Qué agradable está en Qué honor. Qué agradable está en tu programa. Pero debo que no dijiste que estar en mis brazos. Ah. Qué agradable está en tu programa. Pero déjame decirte que contigo he hecho una excepción. Ajá. Yo no tomo café de noche. ¿En serio? Me quita el sueño. ¿Sí? Pero tratándote de ti, me voy a tomar 2 tazas de café muy cerrero, muy gourmet, eso sí, porque mientras uno puede escoge lo mejor. Y en el café uno es exquisito. De manera que bueno, qué grato estar contigo y compartir. A ver qué me preguntas. Bueno, vamos a preguntarte algo. Todos saben quién es Carlos. ¿Te dicen Carlitos o Carlos? ¿No? Algunos Carlitos, otros Carlos, otro pana, otro amigo, otro camarada. Sí. Eso depende del feeling. Sí. Y el apellido también, Azpurua. Azpurua, muy pocos me dicen Azpurua, pero... Yo te digo Azpurua. Sí, hay gente que le gusta relacionarse con uno a través del apellido, Azpurua. Entonces, bueno, bienvenido sea, siempre y cuando sea con cariño. Con cariño, Carlos Azpurua. En esta primera parte nos gustaría saber más de ti, de tu infancia, de cómo te defines. ¿Quién es Carlos? ¿Quién ha sido Carlos en todos estos años? Te puedo preguntar la edad. Tú me dijiste, si quieres me preguntas la edad, pero no vamos a decir aquí la edad, porque tú eres joven.
porque siempre estás activo, siempre estás dinámico, siempre estás optimista, siempre quieres hacer cosas, quieres cambiar hasta el mundo para bien de todos y de todas. Pero dime, ¿cómo te defines? Bueno, para empezar por lo de la edad, voy a dar 3 claves que pueda aproximar a algunos a mi edad. La primera es que tenía 6 años cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez. Me acuerdo clarito, mi padre salió en el carro y le dio unas vueltas a Caracas y estaba toda esa situación convulsa socialmente en la caída de Pérez Jiménez. Me acuerdo que clarito, mi padre tenía un Chevrolet de esos años y yo pequeño viendo por la ventana cómo el pueblo hacía justicia, sacando los esbirros de la seguridad nacional. Digo esto porque es un recuerdo bastante particular que me marcó de niño. A esa edad no podía entender qué acontecía. Con el tiempo entendí, pues, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y el pueblo haciendo justicia frente a la seguridad nacional y bueno, imagínate tú, masacraban a los esbirros, hicieron actos tremendamente complicados de justicia, ¿no? O sea que tengo 6 años cuando cae la dictadura cae en el 58, tenía 6. Y las otras 2 te las voy a decir un poco más filosóficas. Tengo la edad tengo los años que me faltan por cumplir, porque ya los cumplidos, ya los tengo, y eso lo dice Galileo Galilei. Ya lo cumplido me lo comí. Es como cuando tú te gastas un dinero, ya está gastado. Los años que ya han pasado, los he vivido y me han acumulado experiencias y maravillosas vivencias, pero quizás la expectativa la tengo en los que me falta por vivir. ¿Y cómo te falta? Y la otra quizás más interesante, que tengo la edad de la piel que acaricio. Ay, Dios mío. ¿Qué tal poeta. me quedó? Ay, Claro, y eso tiene que... ¿Tengo la edad? De la piel que acaricio. Me gusta ese término. Claro, porque en definitiva, ¿qué es la vida si no es, o qué es la edad, o qué es el tiempo, si no es en función del amor que uno siente por vivir? Imagínate si está, digamos, relacionada con la piel. Y la otra, que es más cursi, y son siempre patadas de ahogado para nunca decir la edad, que dice, tengo la edad del amor que me corresponde. Entonces, bueno, déjenlo ahí. Yo creo que la que más precisa es la de los 7 años cuando cae Pérez Jiménez. En tu familia, tus padres, ¿cuántos hermanos o hermanas tienes? Tengo 2 hermanas, una muerta, murió mi hermana mayor y mi hermana menor. Yo soy el del medio, yo soy hijo único varón. Y eso es particular, pues, o sea, me crié entre 2 hermanas y eso de alguna manera u otra lo relaciona a uno con la feminidad, con todo lo que es tu crianza en función de esa particularidad, ¿no? De vivir con mujeres. ¿Cómo te desenvolvías en la infancia? Bueno, con la grande peleaba mucho, con la otra un poco menos, pero siempre entendiendo pues los criterios culturales, cómo fueron formadas. En el tiempo uno va viendo toda aquella situación, pero fue un matrimonio bastante armónico. Mi padre, Carlos Aspurua, mi madre, Margot Guerra Núñez de Cáceres. Margot Guerra Núñez de Cáceres, y siempre tenía ella una exaltación del Núñez de Cáceres porque ella se sentía ama del valle. Y mi padre, de alguna manera u otra, de origen también medio amo del valle, el que creció no queriendo mucho los amos del valle fui yo. Como te digo, pareciera ser, hablándote ya en ubicación de clase, que uno es un desclasado al revés. ¿Por qué? Porque bueno, uno viene de la burguesía, de la oligarquía, de los códigos de valor de ese sector de clase, y soy desclasado porque cuando muchos quieren ir buscando los valores burgueses y tratando de escalar socialmente hacia esos sectores sociales, esa mi actitud es inversa. Será porque nací en esos códigos de valor de los sectores, digamos, burgueses, y no me gustó, y ahora me siento mejor
relacionándome con los sectores populares. Por eso es que digo que soy un desclasado al revés. No añoro los valores burgueses, sino más bien me siento muy bien con los sectores populares y con la gente humilde, y sobre todo porque siento que ahí hay más sinceridad y sobre todo más posibilidades de crecer desde el punto de vista humanístico, en función de comprenderse uno socialmente, que es fundamental. La conciencia social para mí siempre ha sido una búsqueda, ubicarme, saber dónde estoy, y eso es maravilloso. Cuando, entre otras cosas, estudié marxismo y Frank Fanon, y bueno, y uno encuentra el equilibrio desde el punto de vista de comprenderse socialmente, es fundamental y vital. ¿Y a partir de qué época, qué año? ¿De joven o cuando ingresas a la universidad? Porque también esa parte lo vamos a abordar ahorita en el segundo segmento, porque tengo entendido que estudiaste o comenzaste a estudiar sociología, pero después el cine te enamoró, que bueno, todos los éxitos que has tenido y todas esas vivencias que las has plasmado a través de documentales y películas. Ya regresamos. Por cierto, allí varios cineastas han manifestado tu admiración como cineasta, valga la redundancia, ¿no? De lo que eres y como persona. Es el respeto que hay hacia ti, Carlos, y eso es importante. Y me imagino que también en todo esto de la infancia, tus padres también marcaron, ¿no? Marcaron valores, te marcaron valores, moral, ética, ¿no? Para seguir adelante. Sobre todo mi padre. Espero que las mujeres no se pongan bravas conmigo, pero mi padre me dio una base espiritual muy hermosa. Mi padre, un tipo de una gran lealtad, un tipo muy comprometido con su hogar y sobre todo una actitud hacia la justicia, hacia el amor de nuestro pueblo muy hermosa. Mi padre viene, digamos, de una familia muy burguesa, muy tradicional, pero se cultivó al calor de un sentimiento sumamente humano y reflexivo, muy venezolano, un hombre que amaba profundamente sus raíces. Tengo parientes que vienen directamente inclusive de la independencia, los Linares Alcántara, acompañaron todo el proceso de independencia, así como tengo sectores de mi apellido que vienen de la alta burguesía, que ahora de alguna manera u otra sé que me critican por mis posiciones política o mi visión ideológica que tengo de la vida, Aspurúa. Pero bueno, de alguna manera siento que uno reivindica ese apellido en función de ir al paso de los horrores que muchos de mis parientes han cometido históricamente en este país, los Aspurúa. Te doy una anécdota increíble. Cuando estaba en sexto, primer año, había un libro de Luis Brito Figueroa y había un documento que se mandaba a estudiar para ver cuál era la relación de los terratenientes con el esclavismo, con la esclavitud. Y el documento que se leía como ejemplo de cómo era esa relación de propiedad del terrateniente con los esclavos, encabezado por un Aspurúa, un tal Enrique Aspurúa, que reclamaba un negro cimarrón que se le había escapado. Y yo me sentí aterrorizado cuando empiezan a leer aquel documento y lo encabezaba un pariente lejano mío. Yo, fulano de tal Aspurúa, reclamo a este negro cimarrón que se me escapó y se fue alzado y rebelde a las montañas. Y todos me vieron a mí en la escuela. Imagínate tú, aquella vergüenza histórica, pero bueno, aquí lo estamos reivindicando con un inmenso cariño a mis pueblo maravilloso, sobre todo los sectores de las costas, donde aprendí a nadar y a amar. Porque tú eres caraqueño. Yo soy caraqueño, pero mi padre me dijo que me engendró en las playas de Choroní. Mi padre y mi madre hicieron
su extraordinario acto de amor debajo de unas matas de coco, según mi padre, en Choroní, Playa Grande, y bueno, y de ahí salió engendraron esta maravilla, para algunos, para otros no. maravilla de hombre, ¿no? Bueno, no sé, pero lo importante es que uno nunca debe ser, digamos, uno tiene que ser feliz, y sobre todo la mejor manera de ser feliz es no creérselas todas, pues. O sea, la humildad y la capacidad de vacilarse uno mismo, de burlarse de uno mismo es un secreto para ser humilde y entender que la vida son muchas cosas, no creérselas todas. Así es. En lo que tiene que ver con la parte universitaria, ¿no? Comenzaste a estudiar sociología, pero lo dejaste. Y tengo entendido que te enamoró el cine. Es arte, por supuesto. Pero previamente a eso, como esto es una entrevista de personalidad, previamente a eso yo vengo de una generación de los años 60, de los Beatles, del poder joven, de todo lo que fue esa eclosión cultural extraordinaria y potente, y de alguna manera de la confusión que implicaba esa búsqueda post-adolescente. Te estoy hablando de 16, 17, 18 años, y aquel torbellino de situaciones y de contradicciones sociales. Y obviamente, imagínate tú el impacto cultural de los años 60. ¿Entiendes? Es decir, se me cayó la cédula, amigo de Trino Mora, él era algo mayor que yo. Mi querido Trino. Y bueno, imagínate, yo salgo en el disco de los Supersónicos montado en un carro y era la carátula del long play. Imagínate tú. Y bueno, y ahí bailábamos tú y con el cabello recogido, Carlos. San José de Tarve, brincábamos el muro y nos poníamos a bailar twist con las internas del San José de Tarve. ¿Pero cómo es? ¿Para dar una demostración? No, bueno. Yo me gané un premio bailando en Radio Caracas Televisión y fui joven del año. Y Jormel Sousa en ese tiempo empezaba pues toda su relación desde el punto de vista de promover, en este caso eran jóvenes, se llamaba el premio joven del año, y entonces competíamos varios, imagínate tú, adolescente, digamos, y entonces, bueno, me gané el joven del año, no sé por qué, pero algo pasó ahí. De manera que nada, esa época genera una serie de necesidades mías de reafirmarme, de entender, de buscar quién soy, cuál es mi situación desde el punto de vista social. Una época muy complicada, comenzaba todo el tema de la Cuarta República, post la caída de Pérez Jiménez, en fin, el desarrollo de lo que era ese binomio político, Acción Democrática y COPEI, el impacto que tuvo, la desigualdad que todo eso generó. Obviamente en ese momento yo no tenía ninguna conciencia política, pero va madurando. Y esa búsqueda, no solamente ya, digamos, esa reflexión hacia la política, sino una tremenda y profunda necesidad de entender mi identidad. Yo creo que para mí siempre ha sido algo importante esa búsqueda. Entender que uno es indio, que uno es negro, que uno es español. Una vez un viaje en España, veo en Toledo una alcantarilla y dice año 1450, o sea, 50 años antes del descubrimiento de América. Y tú te impactas, pues, o sea, tú dices, bueno, somos un continente joven. Todas esas reflexiones de alguna manera u otra me llevan al terreno político, al estudio digamos, unas apreciaciones de sociología política, y empiezo a estudiar marxismo. Y me encuentro, yo digo muchas veces que lo que realmente me forma en mi época posadolescente es, por un lado el marxismo y por el otro lado el cine. Y disfruto de dos cosas que son maravillosas y las disfruto en plenitud. Y ha sido un proceso, digamos, de confrontación y de aprendizaje y de realización como ser humano, que es el arte y la política. Dos propuestas, dos opciones que tienen que ver con la transformación del ser humano. El arte y la política. Uno en la lucha por el poder, en el caso, como lo entiendo, para el beneficio del colectivo,
la política como una opción de llevar aliento y en la búsqueda de la igualdad social y el equilibrio de la sociedad. Y el arte para conmover las percepciones subjetivas del ser humano, que ya no entra por la racionalidad de la política, sino entra por canales ya mucho más sensibles, la inmensa capacidad que tiene el arte para conmover las subjetividades de los seres, y ambos inciden en la transformación social. Y disfruto de eso, hago un cine político que implica, bueno, una actitud hacia el arte, por un lado, y por el otro lado a un compromiso político en el entender lo que diría Gramsci, un intelectual integral. No me gusta la palabra intelectual, nunca me he asumido como un intelectual integral, pero eso de ser consecuencia y militar con lo que hago cine político, para mí es fabuloso. Tengo experiencias maravillosas, porque sí creo que el cine puede incidir sobre la vida y puede ayudar a comprender, a transformar la realidad y la vida. Sí, también considero eso. Y tú lo haces muy bien. Bueno, vamos entonces a otra pausa y ya regresamos con más de Carlos Apurua. Y estamos aquí de regreso, compartiendo este café sabrosísimo con Carlos Apurua, cineasta. Sí. ¿Sabes lo que significa tantos documentales, películas de ficción, cortos, largometrajes también así, ¿verdad? Bueno, y toda una vida dedicado, y sobre todo el cine político, que es tan importante, y ahora más que nunca, porque también hay que registrar la historia y de lo que está haciendo del pasado y del presente, sobre todo del presente. Pero Carlos, más allá de eso, nos gustaría saber esas vivencias, en esos documentales, tantos. ¿Cuál de esas te has sentido como que todas están identificadas porque tienen un contenido político y social, contenido netamente social? Pero hay vivencias de que estuviste 6 años en Amazonas, te fuiste en Amazonas, hiciste un programa un documental de Amazonas, hasta te picó una culebra. ¿Dónde te picó la culebra? Dime dónde te picó. ¿Arriba, abajo, a los lados? ¿Dónde? ¿Por qué se ríen ustedes? Esa gente de producción, si son malintencionadas. ¿Tú te das cuenta? Se pusieron a reír. ¿Por qué? Pues, ¿dónde te picó la culebra? Una vez me picó la culebra. Ya va, ¿por dónde empiezo? Ya va, Háblanos un poco de tu vivencia en Amazonas, muy brevemente. Que creo que también marcaron. Pregúntate. Tantas cosas. Pero es que tú no preguntaste, tú lo que hiciste fue una intervención. Como la asamblea. Bueno, responde como tú quieras. A ver, que me provocó decir algunas cosas, pero debo decirte lo de Amazonas. Lo de Amazonas es quizás una de las emociones más sentidas por mí. Me fui de alguna manera, en la búsqueda de lo que era esa identidad que para mí era fundamental tenerla clara. Y me voy de alguna manera u otra ilusionado y sobre todo con mucha ingenuidad a ir al encuentro de esos pueblos y comunidades indígenas, buscando el sentido de la identidad del venezolano. Es decir, cuando me confronto con aquella realidad y voy a la búsqueda de esos pueblos indígenas, era simplemente la necesidad de yo identificarme y buscarme y darme una respuesta de quién soy y a qué sociedad pertenezco. Cosas que culturalmente no, quizás ahora disfrutamos de una conciencia absolutamente clara de nuestro proceso histórico y nuestra relación social y que nos conforma como pueblo, pero en ese tiempo no. Y esa vivencia en Amazonas fue extraordinaria. Quizás uno de los años más vigorosos. Tú dices 6 años, pero ida y vuelta, muchísimas expediciones. Conocí, tengo el placer de haber vivido, digamos, experiencias extraordinarias por todos los ríos del Orinoco, afluentes del lado izquierdo o derecho, el sur, norte, caminando por esa selva y quizás como permanencia en esa área
de mayor tiempo fue 6 meses en el Alto Orinoco, conviviendo con Yanomami, con Maquiritare, Yecuana y Piaroa, en lo que llaman la zona de cabecera. Fueron experiencias hermosísimas, de una vitalidad vital. Y sobre todo militando y comprendiendo todo aquello surge la reflexión del por qué un documental como Amazonas, el negocio de este mundo. Ahí entendí lo que es el proceso de transculturización, cómo se utiliza la religión para destruir nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural, y como un elemento de penetración en las comunidades indígenas. Enseñaban a leer y a escribir a los indios directamente a la Biblia y traducían sus lenguas a ese texto, al texto bíblico, y desintegraban culturalmente. Era el etnocidio. El papel que jugaban las nuevas tribus ahí. Etno, no la destrucción física, el etnocidio es la destrucción cultural. Y esa denuncia que conformó un movimiento extraordinario, se llamó Movimiento por la Identidad Nacional, y los compañeros de mi generación, fue hermosísimo, porque toda esa lucha de los años 60, a partir del 76, 77, 78, 80, y que se genera toda una reflexión profunda socialmente, y sobre todo en las áreas, en las universidades, donde se encuentra el movimiento indígena, jóvenes indígenas, que no eran comprendidos ni eran valorados ni siquiera en la Constitución del 61, de la Cuarta República. Todo ese movimiento se amalgama, se encuentra y lucha. Se llama Movimiento por la Identidad Nacional, y qué satisfacción más hermosa de 500 foros, con Amazonas, el negocio de este mundo, con Yo Hablo a Caracas, con Caño Manamo. Fueron 4 producciones que hice, El Bosque Silencioso, en esa área, y que sirvió de soporte en las universidades y de conciencia, y ayudar a, como te decía, pues a crear conciencia de lo que significaba la actividad de estas misiones, y sobre todo la importancia de reivindicar nuestra cultura en función de identificarnos con nuestro pueblo y entender la dimensión de lo que era esos procesos de colonización tremendos que llevaban adelante las misiones Nuevas Tribus en el sur de Venezuela. Fueron tiempos muy hermosos, con gran satisfacción haber contribuido con el documental como un género que incide sobre la realidad, y militar con él y lograr, como te dije, esos 600 foros con todas esas películas. Y es una experiencia y una satisfacción extraordinaria. ¿Cuál de estos otros documentales también ha sido de mayor impacto? En estos momentos tenemos a que es la última. La batalla de los puentes. De los puentes. No, yo diría que eso es como que si tú eres madre y te dicen cuál de tus hijos quieres más. Puedes tener, no, nada. Lo que sí quiero reflexionar es que el cine es extraordinario como proceso, digamos, de crecimiento y de vivencia. Cada película es una aventura, una exigencia que siempre te pone el límite de esa emoción tremendamente sentida, porque es confrontarte a lo creativo, y siempre llegas con aprehensión. Siempre un acto creativo implica una agradable emoción de inseguridad. Por ahí anda la cosa. Todo hecho creativo te confronta a emociones muy particulares. Y yo que he trabajado en el Sahara Occidental con los saharauis, el problema de esa región. En Bolivia estuve 2 años, en el Sahara Occidental como 6 meses, 2, 3, 4 oportunidades. No me dejaron entrar inteligencia francesa ni española a Marruecos, me bloquearon, pero hice un documental que me llenó de tremenda satisfacción sobre un pueblo sumamente sufrido como es el saharaui. Pero para regresar a tu pregunta, es maravilloso, cada película es una aventura, es un proceso de crecimiento extraordinario, es apasionante vivir con intensidad cuando tienes la posibilidad de hacer cine y todo lo que implica correr las aventuras y las necesidades creativas que te exigen los temas que aborda. De manera que eso me ha permitido estar en ecosistemas extremos,
desde el delta del Orinoco con Caño Manamo en el delta, como las selvas amazónicas, con Amazonas el negocio de este mundo, yo hablo a Caracas, o pesca de arrastre en los mares donde tú corrías pequeña ya en la isla de Margarita, ¿qué te digo? En el desierto del Sahara. En fin, un ecosistema como el delta, que es mangle y es mangle, en fin, son ecosistemas extremos, temperaturas extremas. Y haciendo yo, amaneció de golpe, bueno, en Canadá estuve trabajando el sonido de amaneció de golpe y vivir la experiencia de estar 15, 20 grados bajo cero, no es maravilloso. De manera que el cine, yo diría que es algo realmente apasionante, que bueno, siempre hay que asumirlo con pasión y con una inmensa voluntad de trabajo, ¿no? Y de compromiso contigo, pero no es fácil, por eso es que... Mucha dedicación, Carlos. Sí, pero sobre todo una de las cosas que me llena de satisfacción es que trabajé en los procesos de legislación. Tú misma me recibiste que introducimos el intento de la segunda reforma de la ley de cine, que en este momento algunos de los sectores de los gremios están confundidos. Y yo creo que es un momento de una revisión de la ley de cinematografía. Y estuve no solamente realizando cine, sino desarrollando trabajo de gremial. Fui 4 años presidente del centro de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, y en el proyecto de ley que fui el diputado, y perdónenme que me refiera a mí, pero para que quede esto ahí de alguna manera en la historia, fui el responsable legislativo de la Ley de Cinematografía Nacional, tanto por la ley como la primera reforma, y impulsé, y tú eres testigo, el intento de la segunda reforma que en este momento está planteada. Creo que es importante. Pero no me quiero disgregar porque puedo hablar de cualquier cosa. Es importante tratar de retomar eso de la en este momento es fundamental. El cine nacional. Claro, porque la realidad país, el problema del bloqueo, cómo ha impactado en este caso el cine en este momento es dramático. Ha caído la taquilla, y la taquilla nos generaba una entrada de dinero a través de Fonprocine, esas alicuotas que se crearon con el Fonprocine, un fondo que impacta ciertos reglones, alicuotas en el sector cinematográfico, que es donde se abastece económicamente el cine, está realmente lesionado desde el punto de vista económico. Y el bloqueo ha afectado a todos y los hay que buscar formas de producción urgente. Hay un sector extraordinariamente potente, una industria que espera porque podamos resolver el tema de una manera audaz. La producción, tenemos que lograr parar que nuestros técnicos se estén yendo del país y activar urgentemente medidas de producción cinematográfica. Bueno, interesante, Carlos. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso con Café Nocturno. Y bueno, es que Carlos Aspurua es un personaje que más allá de la fama y de reconocimiento que tiene a nivel internacional y nacional como cineasta, y bueno, todos saben, por supuesto, el compromiso y muy cercano con nuestro gigante, con el presidente Hugo Chávez, ¿no? Esa identificación plena. Y también hay algo que nos gustaría saber, Aspurua, sobre qué mensaje le das tú a esos jóvenes que están incursionando en el cine, que quieren ser cineastas, que quieren ser un Carlos Aspurua, por decirte, un Diego Rísquez, entre otros. ¿Qué mensaje le das a esos jóvenes? Sí, lo primero, el mensaje que es apasionante hacer cine. Cuando un ser humano asume
como opción de su realización como ser humano, el cine es extraordinario, es un viaje de una gran exigencia en cuanto a formación y que guarda esa extraordinaria y maravillosa y terrible angustia que es crear. Es la perseverancia, y ahí en esa perseverancia se va a entender la densidad de esa vocación de hacer cine, que es maravilloso. Cada película es un viaje hermoso de exigencias creativas y de convivencia desde el punto de vista de su proceso de realización. Como te digo, cada película es una historia, es una vivencia realmente hermosa como experiencia de vida. Y le diría a ellos, es la perseverancia. El que realmente asume el cine debe de hacerlo con una gran tenacidad y sobre todo consistencia y en el tiempo. Le diría que hay que formarse muy bien, que hay que buscar siempre un plan B, porque no siempre hay, es muy exigente. Vivir de él es complicado y exigente. El plan B es siempre lograr un equilibrio entre lo intelectual, entre tu realización económica y tu posibilidad de realizarte como cineasta. Me dice, quiero hacer cine, bueno, pero búscate un plan B, estudia una profesión. En la medida de que tengas más densidad intelectual, vas a hacer mejor cine porque tienes una mayor comprensión de la vida y del arte. Pero adelante, eso es un mundo fabuloso y extraordinario. Tú decías, sí, como la luna llena, quizás uno de los seres más hermosos que he compartido la vida y sobre todo la esperanza de un cambio, de una transformación, en la utopía de soñar por un mundo mejor y distinto, fue el comandante Chávez. Quizás una de las experiencias maravillosas que me ha tocado vivir es disfrutar este momento histórico que, con todas las dificultades que tenemos, entender que la mejor sensación que tiene un ser humano es vivir por su dignidad, por su libertad, por su autonomía como pueblo, estar consciente de cómo estamos viviendo en medio de tantas dificultades. Pero el fortalecimiento que sale de la conciencia política y de sentir la extraordinaria sensación de ser soberanos, libres e independientes es maravilloso. Y eso se lo debemos a nuestro comandante Chávez. Amigo mío, yo diría que si bien la dimensión de un hombre, un estadista, que se pierde de vista, que tenemos que sentirnos orgullosos de él, porque un hombre de su identidad intelectual y su visión para transformar no solamente a Venezuela, sino al mundo, en función de la búsqueda de un destino distinto, de una manera de vivir distinta, de comprender que un mundo distinto podemos realizarlo, se lo debemos a él. Y aquí estamos, resistimos fuertemente. No quiero entrar en el terreno político que me apasiona, pero eso es así, es así porque en definitiva somos venezolanos y entender esa dimensión en este momento es fundamental. Dime otra pregunta. Vamos a entrar en un terreno con unas preguntas y unas respuestas muy concretas, ¿no? Aprovechando que estás aquí compartiendo este café con nosotros. La yoga. Practicas yoga, haces yoga desde hace 8 años. ¿Cómo es? ¿Sí, no? ¿Qué representa para ti el yoga? ¿Qué ha sido para ti el yoga? Bueno, déjame concentrarme. El yoga es una relación con la vida extraordinaria. Te ayuda en lo físico y en lo psíquico. Acuérdate que el envejecimiento se te va acumulando en las coyunturas. ¿Y las coyunturas qué son? Es esa unión entre tejidos, tendones y músculos. Y ahí donde se te abriga la vejez por los procesos de oxidación del organismo, eso te va generando mayor flexibilidad. Pero no solamente te quedas ahí, en la medida de que aprendes a meditar a través de ese ejercicio físico, a respirar y a meditar,
logras mayor equilibrio emocional. Y obviamente debo decirlo, me ha ayudado muchísimo. Yendo por la autopista regional del centro me volteé hace 8 o 9 años y tuve pérdida total del auto, 80 puntos en la cabeza, casi me muero. Y sentí muy cerca la muerte, ¿no? En ese accidente. A partir de ahí quedé con una contracción de la espalda muy fuerte y para poder superar el dolor, ese trauma, le fui llegando al yoga, le llegué al yoga. Y te doy una anécdota antes de seguir con el yoga. Fue tan fuerte la experiencia de confrontarte con la muerte, y eso lo tratan los psiquiatras. Hay situaciones, experiencias, donde sientes la posibilidad, la fragilidad de la vida, lo vulnerable, lo efímera que puede ser en un momento dado. Así como la tienes, se te va. Pero sentir que una experiencia, que estuviste al lado de perder la vida y que eso de alguna manera te toca en lo más profundo de tu existencia. Ese accidente me tocó muy duro, me sentí esa fragilidad que como ser humano uno tiene en función de estar vivo o muerto. Y un psiquiatra me dijo, bueno, vete y como ejercicio para comprender qué te sucede, porque realmente me transformó la percepción, mi subjetividad con mi cotidianidad, el estar tan cerca de haber podido perder la vida. Entonces me dice, haz un ejercicio, ve, ¿cuántas veces en tu vida has podido has estado cerca de situaciones? Bueno, y uno que yo he sido corredor de moto, no voy a sacar el prontuario de Indiana Jones, o Cocodrilo Duncan, patoteros también, pero de los buenos, de esa época, ¿quién no era? Andaba con el pelo así, con una crineja y con unos bucles. Pero bueno, déjalo ahí ya. Pero no deja que te pregunte otras cositas, ¿no? Me dijiste, pregúntame lo que quieras. Hay algo que quiero saber. Apuro. ¿Tienes 2 hijos? Ajá, tienes 2 hijos, ya va. Tienes 2 hijos. Coño, pero entonces ya... Ya va. ¿Cuántas mujeres has amado? ¿Y cuántas te han amado? Brevemente. No te vamos a escribir. Bueno, tú sabes que el amor es relativo. Hay unos que dicen, si tú realmente en tu proceso de vida logras sentir la pasión, porque ¿qué? Tú con la edad vas amando y vas aprendiendo a conocer el amor. Ajá. Y eso se va mutando en función de tu madurez como ser humano. Pero si tú date por satisfecho y privilegiado, si en la vida logras sentir con una inmensa pasión el amor, si te enamoras 6 veces, yo ahorita estoy en 5,5 y estoy guardando el medio para ver si tengo otra oportunidad. Pero he amado a las mujeres Te han aguantado, Carlos. Ayer te decía, he amado a las mujeres que me han podido soportar. Ay, Dios mío. Sí. Carlos, nos quedan 2 minutos. 2 minutos, Carlos. No, pero la vaina, espérate, disculpa. El tema entonces, 16 veces me he podido haber muerto. Y es increíble porque tú te das cuenta de situaciones realmente que has vivido al borde de poderte... Yo que he sido motorizado, he tenido accidentes de moto, paracaidismo, una vez tuve peligro de que no se me abriera el paracaídas. Bueno, te digo lo de Indiana Jones, pero bueno, he hecho mucho deporte extremo, ¿entiendes? Y lo que sí no he hecho es jugar rojo. ¿Usted sabe lo que es rojo? Bueno. Todos tenemos virtudes, Carlos, todos tenemos virtudes y defectos. Chico, dale. ¿Con qué te estás riendo? ¿Con Liliana o con Ilén? Me estoy riendo de mi humor. Ok. Todos tenemos defectos y virtudes. ¿Cuál tú consideras que es tu defecto? Mi defecto. Una palabra. Yo no sé si es defecto, pero me encanta ser mujeriego. Sí. Soy infiel. Ay, Dios. Y no, ahora yo seduzco y le digo, mira, si tú me vas a querer a mí, tienes que entender que yo voy a ser infiel. ¿Quieres descubrirlo en el tiempo, como todos los hombres que son tramposos, o quieres que te lo diga ahorita para que comprendas que me tienes que querer con mi verdad y mi sinceridad? ¿Están oyendo Mira eso? el yoga, y puse posición de yoga. Ajá. Claro, porque los hombres son muy tramposos. No hay cosa más tramposa que un hombre seduciendo. Porque tú te separas de los hombres
y date cuenta tú. Por las mismas razones que te enamoras, te desenamoras, porque eso va mutando. Y lo que en un momento era una cualidad, lo empiezas a comprender como un defecto del tipo. Si hablaba mucho y te encantaba, después te das cuenta que a lo mejor era una expresión de ego insoportable. Entonces, por las mismas razones que te enamoras, te desenamoras. Y yo aprendí ahora que la sinceridad me acompaña mucho más. Si me quieres querer, quiéreme siendo infiel. Y eso va igual para ella y para mí. Lo importante es ser sincero y jugar limpio. Así es. Mira, así es. Carlos, buenísimo. Carlos, un aplauso para Carlos. Carlos, realmente para nosotros en NTV y también el Café Nocturno ha sido muy grato que compartieras un café con nosotros. Sabemos de tu agenda intensa y que hayas dispuesto de este tiempo para estar aquí. Además, te digo que en lo particular te admiramos, te admiro, y además que nosotros debemos agradecer a Carlos Aspurua porque ha despertado otra vez, también a través del cine político, todas esas denuncias que se conocieron en su momento. Sí, déjame este pedacito. El cine documental como género cinematográfico extraordinario, porque es la crónica. Y eso, este último documental me llena de una gran satisfacción, que es la batalla de los puentes, lo que aconteció en la frontera en ese intento de invasión a nuestro país. Haber registrado eso, que debería de ser una política del Estado, registrar los acontecimientos, cómo se expresa el bloqueo, cómo se expresa el saboteo a nuestro proceso revolucionario en esas coyunturas, dígase el problema eléctrico, el intento de magnicidio con el presidente, lo que aconteció que se registra en la batalla de los puentes, debería de ser una política comunicacional en el terreno del documental, no en la noticia ni el reportaje, en el documental, que es un género que trasciende esos niveles de comunicación importantes, pero el documental deja la crónica, deja la historia. Y la otra, eso a mí siempre me impacta cuando me dice, cuando me reconoce, me cuesta, no sé si la palabra... Falta. Claro, bueno, yo me siento bien porque creo que he sido honesto conmigo mismo y eso me acompaña en mi actitud ante la vida. Sí, Carlos. Eres realmente un ser humano extraordinario en lo personal, como eres y además como cine. Te admiramos y que hayan muchos Carlos Aspurua también reseñando la historia política y la historia de nuestro país. Así es que nos despedimos. ¿Me das un beso o hacemos un Te vivo de esta entrevista. Bueno, gracias, mi amor. Gracias, Carlos. Dale. Te quiero, te valoro, Salió en cuadro te el admiro. beso. Entonces nos despedimos. Hasta el próximo Café Nocturno por NTV, Señal del Pueblo Legislador. Un abrazo bien grande para todos y para todas.